Nadie nos ha regalado esta victoria, ni hoy ni nunca. La hemos conquistado palmo a palmo, voto a voto. Tendremos que esperar 6 semanas para saber qué nos espera a los argentinos. ¿Cómo está? Inicia temas del día y de inmediato le proponemos revisar nuestra pregunta de hoy. Aquí está en pantalla. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $300 millones para mejorar el sector salud en Argentina, al tiempo que se adelanta otro préstamo del FMI. A juzgar por la gestión de Mauricio Macri, le preguntamos cómo repercutirán en el pueblo ambos endeudamientos. Opine. Uso de mis facultades como presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas, en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro este martes. Ordenó la expulsión de los encargados de negocios y de política de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Por esta y otras razones, Venezuela es nuestro primer tema del día. El mandatario ordenó la expulsión de los 2 funcionarios por conspirar contra el gobierno venezolano tras el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra la nación suramericana en contexto electoral. Además, les dio a Thor Robinson y Brian Naranjo un ultimátum de 48 horas para salir del país. Estas declaraciones las realizó Nicolás Maduro tras recibir por parte del Consejo Nacional Electoral las credenciales que lo certifican como ganador de las elecciones del pasado domingo 20 de mayo para el periodo de gobierno 2019-2025. Nicolás Maduro Moros, con la alianza 6.224.040 votos, con el 67.81 de los votos emitidos. Hago entrega de este acta de totalización y luego procedemos con el acta, con la credencial. Entrega de la credencial que adjudica al ciudadano Nicolás Maduro Moros, electo a la presidencia constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Y Madeleine García nos tiene la ampliación de estas y otras informaciones desde Caracas. Hola Madeleine, saliendo de este momento solemne que veíamos hace segundos, el presidente Maduro se dirigió al Palacio de Gobierno. ¿Qué noticia está en desarrollo y qué más ha trascendido durante esta jornada en Venezuela? Bueno, sin duda un día súper noticioso, porque no fue una proclamación más. No se trató de una proclamación de un periodo especial o un periodo normal de Venezuela, de unas elecciones normales. Se trató de una proclamación especial. ¿A qué me refiero, Rey? Que pues estas elecciones se dieron en el contexto de un diálogo, un compromiso de diálogo por parte de un sector de la oposición que decidió participar en el proceso electoral y que dar continuidad además a las conversaciones que venían desde República Dominicana, y donde sobre la mesa lo primero que acordaron este sector de la oposición, que al final decidió no firmar ese acuerdo de República Dominicana, pues que se adelantaran las elecciones. Y así fue, las elecciones se adelantaron. Recordemos que constitucionalmente debían ser en diciembre de este mismo año, pero se decidió adelantar precisamente producto de ese acuerdo que, repetimos, lo firmó ese sector de la oposición, que no fue incluido por el otro sector en República Dominicana, que al final dio una patada a la mesa.
bajo ese contexto, pues se dieron a cabo estas elecciones el 20 de mayo y bajo este concepto, Rey, pues Nicolás Maduro gana la presidencia y se asume así ahora como presidente nuevamente reelecto de los venezolanos con más de 6.200.000 votos. Varias noticias importantes. Número uno, pues por supuesto la proclamación del presidente Nicolás Maduro. En medio de su discurso, el presidente declaró persona no grata a pues estos dos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, por conspiración. Hay pruebas, se le han visto en reuniones haciendo proselitismo, incluso promoviendo la abstención, la injerencia para que candidatos a la presidencia, potenciales candidatos de la presidencia por parte de la oposición se retiraran y las presiones que ejercieron sobre ellos. E incluso él reconoció que aunque hay marcadas diferencias con Henry Falcón, que aunque Henry Falcón ya media hora antes de que terminara el proceso electoral, Rey se retirara del proceso, desconociera así los comicios y dijera que no había sucedido nada, que para él no habían existido elecciones y que no reconocían los resultados, el presidente dijo, yo le tengo una gran estima a Henry Falcón, porque además fue el único que se atrevió, junto con Javier Bertucci y otros dos candidatos, a avanzar en el proceso electoral pese a estas presiones. Pero dijo el presidente Nicolás Maduro, sucumbió a última hora y además lo hizo para casi pedirle perdón a los Estados Unidos por haber participado cuando ya se vio perdido, porque desde las 11 de la mañana, Rey, ya se sabía que había 20 puntos de diferencias y se desplomó, se desboronó así el candidato Henry Falcón y prácticamente echaron para atrás y no avanzaron dentro de seguir o motivar el voto de sus seguidores. Él dijo, pudo haber sacado 4,5 millones, no pudo haber superado lo que sacó realmente, que fue cerca de 1.900.000, pero ellos decidieron, bueno, ya darse por derrotado desde muy temprano y entonces así sucumbir a esta situación con los Estados Unidos. Frente a eso, entonces dijo, hoy ya vamos a comenzar un nuevo gobierno, vamos a gobernar, pero no queremos más injerencia, basta injerencia y nosotros pedimos respeto a la voluntad popular, al pueblo venezolano y por lo tanto nosotros declaramos persona no grata a estos dos diplomáticos que ciertamente se le vieron en reuniones políticas, promoviendo la abstención, tocando sectores de la Fuerza Armada Bolivariana y frente a eso tienen 48 horas para salir del país, Rey. Luego siguió y dijo, entre otras noticias importantes, que entraban en un periodo y le pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que además preside la Comisión de la Verdad, que revise los casos para poder abordar aquellas personas que participaron en las llamadas guarimbas, en estas acciones violentas y que podían, si se quiere, entrar dentro de este proceso, como ocurrió el año pasado, de liberación de algunas de estas personas que cometieron errores, decía el presidente Nicolás Maduro. Y sobre la base de esto, comenzar el perdón, la reconciliación, un gobierno de unidad. Y frente a esto del gobierno de unidad, ahora pasamos al tema económico. Dijo que a partir de mañana comenzaba el diálogo con todos los sectores, un diálogo constructivo, un diálogo para escuchar a los partidos de oposición, escuchar a los partidos de centro, a los partidos de izquierda, para poder lograr así, superar esta difícil situación económica que en ningún momento lo ha negado, pero dice que tiene que haber una revolución económica que permita salir de esta difícil situación a los venezolanos y así avanzar en este tema. Así que tenemos por un lado el tema diplomático, el tema de la reconciliación, el perdón, pero dejó muy claro que no aquellos que hayan sido los culpables del asesinato de venezolanos durante esa época de violencia, y habló entonces de este diálogo económico para poder superar toda esta situación y gobernar ya bajo esta premisa y estos conceptos que en el día de hoy el presidente Nicolás Maduro ha dicho durante su proclamación. Además, recientemente en un mensaje en Twitter dijo, dentro de pocos momentos voy a hacer mi primera reunión como presidente reelecto con los gobernadores y mi tren ministerial. Así que bueno, estamos a la espera de eso y así el desarrollo de los acontecimientos del día de hoy, Rey.
Así es, Madeleine, muchísimas gracias por el reporte. Hasta pronto. Madeleine García, nuestra corresponsal en Caracas. El presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, me refiero a Nicanor Moscoso, dedicó unas palabras al proceso electoral del pasado domingo. Vale la pena recordarlas. Hoy tenemos ya electo un presidente, estaba reelecto el presidente, ha hecho su manifestación pública de ir al diálogo que lo han empezado aquí ya hace algún tiempo, han tenido sus fracasos. Nosotros siempre mantenemos de que el diálogo es la única salida para que los pueblos busquen un mejor destino. Y hay muchísimas muestras de apoyo. Por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ratificó los recientes comicios presidenciales como un acto de soberanía e independencia. Así reza en su comunicado. El pueblo venezolano ha dado una lección de democracia y civismo, participando de manera importante a pesar de la presión internacional y las amenazas que ciernen sobre la nación, enemigos de los gobiernos progresistas. Para los pueblos libres de Nuestra América y del ALBA TCP, el triunfo del pueblo bolivariano en Venezuela en estas elecciones es una derrota al imperio y sus ataques en su desesperada política de agresiones directas e indirectas hacia la región, cuyo único objetivo es retomar el control de nuestras riquezas naturales. Expresamos nuestras felicitaciones al compañero Nicolás Maduro Moros, quien ha sido reelecto por el pueblo venezolano en estas elecciones para continuar liderando la revolución bolivariana y consolidar el desarrollo y progreso de la patria de Bolívar y Chávez. Tenemos entonces nuestra pregunta del día, se la reiteramos. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $300 millones para mejorar, entre comillas, el sector salud en Argentina, al tiempo que se adelanta otro préstamo del FMI. A juzgar por la gestión de Mauricio Macri, ¿cómo repercutirán en el pueblo ambos endeudamientos? Opine. Y nuestra imagen del día hoy está relacionada con Australia. Las fotos realizadas a los atletas en pleno movimiento o estáticos parecen obras de arte, y más si juntamos una secuencia de la misma imagen. Este es el caso. La instantánea nos traslada al campeonato australiano de gimnasia en el Hisense Arena, ubicado en Melbourne, donde una joven deportista hace uso de la barra de equilibrio, queda como una pintura realizada a la medida del ojo y el dedo de ese excelente fotógrafo de la gimnasia acrobática. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Nuevamente da de qué hablar la Argentina de Macri. Trabajadores del subte, como le dicen en ese país suramericano, o sea, el sistema subterráneo metropolitano o del metro, como se le conoce en otras partes del mundo, fueron reprimidos por la policía en Buenos Aires. Luego del violento accionar, 16 manifestantes fueron detenidos y desde el sindicato decidieron paralizar todas las líneas. Por otro lado, el Banco Mundial va a otorgar un préstamo, ya lo aprobó, de $300 millones por concepto de ayuda al sector salud. Quédese, de esto y más le vamos a hablar en nuestro segundo tema del día. Ya se lo venía introduciendo. La policía argentina intentó desalojar violentamente a trabajadores del subte que se encontraban en huelga y asamblea. La represión no tenía ningún tipo de aval judicial. Al menos 16 manifestantes fueron detenidos, medida ante la cual desde el sindicato anunciaron que la paralización de todas las líneas a partir del mediodía iba a ser una realidad. Los manifestantes nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro cumplían un paro rotativo en las diferentes líneas de la capital federal en reclamo de mejoras salariales y en protesta contra la suspensión de trabajadores. Y como le decía, hay varias noticias que llegan desde la Argentina. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunció un préstamo por $300 millones desde el Banco Mundial para mejorar, dicen ellos, la cobertura sanitaria en el país. Esto va a contribuir a un mayor endeudamiento de la nación suramericana tras el anuncio de solicitar también ayuda al Fondo Monetario Internacional por $30.000 millones. La noticia genera mucha preocupación. Es ampliamente conocido el historial de recortes de estos organismos financieros que lejos están de preocuparse por la salud de los ciudadanos del mundo. Tampoco las intenciones del gobierno de Macri muestran un buen augurio, ya que desde su llegada a la Casa Rosada han aumentado las prepagas de salud y los despidos en el Hospital Posadas, por ejemplo, solo por mencionar uno de los casos más polémicos. Y a Buenos Aires nos vamos con Edgardo Esteban para que nos amplíe estas informaciones. Edgardo.
Rey, te saludamos y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Paro de actividades por parte de los trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires, el metro, de las 6 líneas que tiene la capital de Argentina, a partir de lo que significó una medida de fuerza que se venía desarrollando desde hace varios días en 2 estaciones, por turno, por día, por jornada, justamente planteando la apertura desde paritarias y un incremento salarial. Hoy, desde muy temprano, mientras se realizaba justamente esta medida de fuerza en 2 de estas líneas de la capital de Argentina, empezó a aparecer efectivos de seguridad en la estación Las Heras de la línea H, en donde estaban los metros delegados. A partir de la cantidad de efectivos que ingresó justamente en los túneles del metro de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó una represión que generó la detención de 15 trabajadores, entre ellos Ernesto Segovia, el delegado, el secretario general de los metros delegados, y desde esa perspectiva se llamó a esta medida de fuerza que se está planteando justamente por la libertad de los trabajadores detenidos, pero también como parte de esta represión que está teniendo el gobierno de Mauricio Macri ante una protesta social. Era un paro de actividades que terminó con estos incidentes, que generó detenciones y que de alguna forma potenció lo que es la represión y también la situación que ha generado de este conflicto que están teniendo los trabajadores, reclamando un salario digno, que es parte de la lucha que están teniendo el pueblo argentino por estos días. Muchas gracias, Edgardo. Y vamos a seguir en la Argentina, pero abordando otra arista. Milagros Sala fue trasladada a un juzgado de la provincia de Jujuy, eso en el norte del país suramericano, donde se abstuvo de declarar en causa por supuesto lavado de activos. La diputada del Parlasur se presentó ante el fiscal Diego Cusel, pero se negó a prestar declaraciones, ya que según su abogada existen elementos que violan su derecho a defensa. Al llegar a ese sitio, donde la esperaban militantes de diversas organizaciones sociales que pedían por su libertad, Milagro pidió por un aumento salarial a los docentes. Vamos a recordar que la dirigente social jujeña se encuentra ilegalmente encarcelada desde diciembre de 2015, según denuncian diferentes organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día de hoy Milagro se abstuvo de declarar y hicimos una presentación en la cual cuestionamos la imputación, la promoción de la acción fiscal, le hacemos un planteo en unidad, indicando y señalando que existen varios elementos que determinan la violación de su derecho de defensa. ¿Por qué? Porque esta acusación es una reedición de otras causas que ya se encuentran en investigación. En esta causa se acusa a Milagro por el supuesto lavado de activos y se tiene por probado situaciones que todavía no están comprobadas, como por ejemplo la existencia de una asociación ilícita a la cual se compara la organización social con una organización que se constituyó con fines ilícitos. En este sentido se hacen muchas acusaciones imprecisas, abstractas. Se le acusa de ese lavado de activos por el solo hecho de haber realizado viajes, se le imputa haber comprado inmuebles registrables. Todo esto que para nosotros no surge de ningún lado de la prueba, no surge de la acusación, y por lo tanto esta imprecisión y esta falta de determinación de estas conductas impide a Milagro ejercer su derecho de defensa. Además que como son revisiones de otras causas que ya se están investigando, creemos que hay una doble persecución por un mismo hecho y por lo tanto estamos pidiendo la nulidad de esta imputación. Vámonos entonces a Argentina nuevamente. Ahora lo hacemos con Sabrina Roth, que ha seguido muy de cerca este caso. Sabrina, ¿cuál es el estatus actual de Milagro? Hola, Rey. Bueno, ella se encuentra nuevamente en la localidad del Carmen, donde permanece arbitrariamente detenida. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, señalaron que Milagro debía estar detenida en su residencia habitual, que es en el barrio de Cuyaya, en el centro de la capital. Sin embargo, el Poder Judicial de Jujuy ha obviado primero la medida provisional dictada por la Corte Interamericana y luego el fallo de la Corte Suprema. Milagro se encuentra nuevamente en la localidad del Carmen después de haber sido trasladada a la Fiscalía de Investigación Penal número 2 esta mañana, donde permaneció cerca de media hora y, como bien decía su abogada Paula Álvarez Carrera, se abstuvo de declarar, presentó esa nulidad. Recordemos que esta causa se inició en febrero de 2017, pero recién tomó estado público en enero de este año, cuando se produjeron 21 allanamientos simultáneos, entre ellos uno por cuarta vez en el mismo domicilio de Milagro Sala y una excavación incluida en el dique La Ciénaga que no arrojó ningún tipo de resultado. Más de 18 causas, entre ellas fue sobreseída, en una se le dictó la falta de mérito, en otra fue absuelta. Y como dijo el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales
ya en marzo de 2016, a poco de entrevistar al gobernador Gerardo Morales, quien le advirtió que tenía cerca de 60 procesos judiciales en contra de la dirigente social para mantenerla en este estado de detención que fue calificado por organismos internacionales como arbitraria. Muchas gracias, Sabrina, por actualizarnos. Hasta muy pronto, Sabrina Roth, directamente desde la tierra argentina. Vamos ahora a hablarle de otros temas que también son noticias este martes. Para eso, revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Adriana Robreño. Aeropuerto de Brasilia cancela vuelos por falta de combustible para aviones que no llega. Camioneros protestan en 21 estados de Brasil contra aumento de precios del diésel por segundo día consecutivo. Gobierno de Temer no cede y comienzan a sentirse efectos del paro. Alina Duarte. Donald Trump señala que la tan esperada reunión con el mandatario norcoreano Kim Jong-un podría no funcionar para el 12 de junio. Pero hay muchas posibilidades de que tengamos la reunión, dice Donald Trump, al reunirse con Moon Jae-in, el presidente de Corea del Sur. Francia, nos cuenta Sergio Rodrigo, los tres principales sindicatos, la CGT, FEO y CFDT, se manifestarán juntos este 22 de mayo para mostrar su inconformidad a las reformas y recortes de salarios promovidos por el gobierno de Emmanuel Macron. Joan Ortiz y Serra. Tribunal alemán vuelve a rechazar extraditar a Carles Puigdemont por rebelión, tal y como pidió la Fiscalía de este país tras nueva documentación aportada por España. Nuevo revés contra Llarena. Y Mario Rosales nos dice, tribunal dictará sentencia contra 5 exaltos mandos militares por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Teyssen, ocurrida en 1981, Guatemala. Vamos a escuchar a Mario. Nos encontramos ya listos acá en la capital de Guatemala, a las afueras de la gran sala de audiencias, en donde un tribunal va a dar sentencia al caso conocido como Molina Teyssen. Se trata del caso de la desaparición forzada de un niño en septiembre del año de 1981. La Fiscalía General ha solicitado condenas de hasta 112 años de prisión contra 5 ex altos mandos militares que en aquel momento, según la cadena de mando, tuvieron conocimiento de la captura de Emma Molina Teyssen. A ella se le acusaba de pertenecer a organizaciones subversivas de aquel entonces. Fue capturada en el occidente del país, fue torturada, fue violada sexualmente. Ella logró escapar del cuartel donde la tenían en cautiverio y en represalia, dice la familia y dicen los querellantes, el ejército de Guatemala, al ver que ella había escapado, fueron a buscarla a su casa y al no encontrarla se llevaron capturado a su hermano de tan solo 14 años. Por este hecho, este tribunal dará hoy sentencia y conoceremos si son encontrados culpables o inocentes 5 ex altos mandos militares. Es la información acá en Guatemala sobre el caso conocido como Molina Teyssen. Les tendremos informados. Entramos entonces en nuestro tema en desarrollo, la presa del proyecto Hidroituango, una palabra un poco difícil de pronunciar, se resiste a ser articulada, pero siempre hay valentía. Sigue generando polémica. El estado de deterioro de la obra de ingeniería pone en peligro a cientos de familias que viven en sus proximidades. Tatiana Portela, desde Bogotá, nos tiene los pormenores. Te saludo, Tatiana. Actualízanos, por favor. Saludos, Rey, a usted y a los televidentes. Pues efectivamente, como usted lo acaba de decir, el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy sobrevoló la represa de Hidroituango y posteriormente se reunió dentro del proyecto con el gerente de EPM, con el Ministerio de Ambiente, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y con el gobernador Luis Pérez, el gobernador de Antioquia. Durante esta reunión pues visitaron la zona o la represa dentro de Hidroituango, y lo que se ha dicho hasta el momento es que en esa reunión el gerente de EPM tendría que dar explicaciones reales al presidente Juan Manuel Santos sobre lo que pasa con esta represa. Recordemos que hace 3 días se volvió a prender la alerta roja en los municipios de Cáceres, Tarazá y Puerto Valdivia. Esto por cuenta que uno de los túneles presentaría nuevamente fuga de agua y podría crecer el río Cauca de manera súbita. Es por
por esto que se ha alertado a las comunidades que viven alrededor del río Cauca para que evacúen de manera inmediata. Hay que decir que se encuentran 23.918 personas evacuadas y 25.000 en total con los trabajadores que se encuentran en la represa de Hidroituango. Frente a esta situación y frente a la presencia del presidente Juan Manuel Santos, lo que ha dicho el presidente es que celebra que en medio de todo este gran desastre que se viene presentando con la represa de Hidroituango, al momento el puesto de mando unificado ha podido alertar de manera temprana a las comunidades y con ello se ha podido evitar muertes y desapariciones. Pero lo que también ha dicho el presidente Juan Manuel Santos es que se seguirá realizando un informe día a día. La empresa de EPM tendrá que dar un informe día a día para dar cuenta de que pues la represa de Hidroituango efectivamente controle la situación, que hasta el momento deja 23.918 personas evacuadas. También hay que decir que hay una alerta naranja en los municipios de Nechí y Caucasia, y pues se espera que EPM pueda cumplir con los 400 metros para sobrepasar el túnel y con esto que el agua no llegue de manera súbita al río Cauca. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento y seguiremos muy atentos frente a los pronunciamientos que haga en las próximas horas el presidente Juan Manuel Santos. Rey. Muchísimas gracias, Tatiana, por actualizarnos. Hasta muy pronto. Tatiana Portela, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Revisamos entonces la pregunta Twitter y las respuestas. Esta es la pregunta. El Banco Mundial aprobó un préstamo por $300 millones para mejorar el sector salud en Argentina, al tiempo que se adelanta otro préstamo del FMI. A juzgar por la gestión de Macri, ¿cómo repercutirán en el pueblo ambos endeudamientos? Opine. Vamos a ver qué nos dice Gaby. ¿Todavía hay quienes le creen que van a utilizar ese dinero en salud? Han cerrado hospitales, despedido personal, quitado pensiones a discapacitados y disminuido las prestaciones a jubilados. Ese dinero irá a los bolsillos de los amigos del gobierno y hundirá más al pueblo. Marta González, ambos endeudamientos se irán por la canaleta de la timba financiera y eso le pegará mal en la salud al pueblo argentino. Vladimir, ay, Dios permita que no se le apliquen desmejoras a los argentinos en este sentido. El tiempo dará la razón porque no aceptar un nuevo endeudamiento ante el FMI. Y Guillermo Lescano nos dice, vivo en Argentina, está repercutiendo hora a hora la toma de deudas. Sube todo, luz, agua, gas, alimentos básicos, perecederos, suben como la espuma. Mauricio Macri se fija mucho en otros países. Aquí en Argentina la hiperinflación sube como la deuda. Aquí ganan los ricos, gobierna para los ricos. Muchas gracias por participar.